Muy buenas tardes, noches a todos. Es un placer para mí poder estar con ustedes, la verdad. Siempre he apreciado mucho esta iglesia, los hermanos siempre han sido muy amables conmigo, siempre han sido muy buenos para mostrarme su amor y la verdad ha sido una bendición poder ser parte de ustedes, de su cuerpo y es una bendición y un privilegio para mí que me invita el pastor Jerry a poder predicar con ustedes y quiero celebrar la Navidad con ustedes. Entonces busqué ahí un mensaje navideño. Quería hablarles del nacimiento soberano de Jesús, en cómo Jesucristo nació, y en este pasaje de Lucas 2 es el de todos los Navidades este pasaje, pero todavía sigue siendo una maravilla para nosotros. Entonces vamos a estar ahí en Lucas capítulo 2 del 1 al 7. Antes de comenzar vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites estar aquí, alabando tu nombre, cantando. Todos estos bonitos cantos hablan de tu venida, Señor, cómo viniste humildemente. Esas alabanzas de voces que alababan al Señor, de que nosotros ahora damos nuestras vidas a ti, Señor, son bendiciones y alabanzas para gloria tuya, Señor. Te damos gracias que nos permites estar aquí, Señor, unánimes, unidos, con un mismo sentir, Señor, que alabamos a un Señor supremo y un Dios que amamos, Señor. Te damos gracias por este momento y pedimos que nos des ese espíritu navideño, Señor, de glorificarte, de ver la maravilla, Señor, que tú has dejado, Señor, en las Escrituras, de que tú viniste, Señor, a la tierra a nacer, a salvarnos, Señor. Te damos gracias por esto y pedimos que este sermón, este mensaje, sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues en el año 1967 vinieron Patrick y Benjamin Binder, dos cuates que habían nacido con las cabezas unidas. Tenían 7 meses de edad cuando el doctor cirujano Ben Carson dirigió un grupo de 70 doctores para realizar una operación para separar a los dos bebés. El reto es que muchos bebés que han nacido así han sido muy difíciles separar y en general muere uno de los dos o los dos, y la causa principal siendo la pérdida de sangre. Pues Carson introdujo una nueva estrategia que se llama, que era inducirlos a un paro hipotérmico para reducir la pérdida de sangre. Esta operación duró 22 horas y tuvieron muchas complicaciones y dificultades a la hora de operar a estos niños. Milagrosamente fue exitoso y pudieron conservar con vida a los dos niños y pudieron separarlos. Y fue una hazaña médica que se ha considerado algo maravilloso. De hecho, hay una película, si lo han visto, llamado Manos Milagrosas, que habla de esta historia. La verdad fue un nacimiento muy extraordinario, muy difícil, muy diferente. Pero, aunque fue algo tremendo eso lo que sucedió, y fue un milagro, es mucho más grande el milagro en el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús pasa todos los nacimientos más milagrosos de todos. Recordamos desde el principio de la palabra de Dios que nació primero, vemos a Abraham, que tuvo su hijo milagrosamente porque era Sara estéril. Luego vemos a Jacob y luego vemos a Sansón y luego vemos todos esos nacimientos de una mujer estéril que simbolizaban que el que iba a nacer iba a ser un producto de la obra milagrosa de Dios. Y ahora, como la culminación de todos, un nacimiento virginal. El Señor Jesucristo. Y antes de eso vemos a Juan el Bautista en el pasaje antes de Lucas 2. Y podemos ver paralelos entre Juan el Bautista y Jesús, y cada uno tiene sus conexiones y su forma, pero Juan el Bautista es el precursor que nos ayuda. Solamente 2 versículos mencionan su nacimiento, pero aquí tenemos básicamente 20 versículos o más por ahí hablando del nacimiento de Jesucristo. Entonces es para levantar al Señor Jesucristo como el más grande y más maravilloso de todos. Y dice hablando de este milagro, de esta bendición, dice en Lucas 1:45,
dice la palabra de Dios, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y eso nos queda a nosotros lo mismo, creer esta realidad hermosa y grande del cual leemos aquí en las Escrituras, del nacimiento de Jesús. Entonces vamos a ver en Lucas 2, 1 al 7, tres aspectos de la venida de Cristo que exaltan la soberana orquestación del nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver tres aspectos de su nacimiento aquí en este pasaje que hacen que vean que Jesucristo es glorioso en su nacimiento. Aún vemos ahí, comenzando el 1, que Él nació en el momento oportuno. Él nació en el momento oportuno. Dice la palabra de Dios, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces aquí empieza la historia y podemos ver, el énfasis de Lucas es exaltar a Jesucristo como el que vino a salvar al mundo pecador, el que vino a darnos vida. Y podemos recordar tal vez a Simeón, a Ana, a los pastores, todos proclamando esta verdad de que Cristo era el Salvador, Juan el Bautista también. Y vemos aquí en Lucas está dando el énfasis de Jesucristo como el que vino a salvar. Y eso es lo que dice en Lucas 19:10. Dice lo mismo Lucas hablando de cómo Él presenta a Jesucristo como Salvador. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos recuerda que Lucas quiere llevarnos a ver que Jesucristo vino a salvar pecadores. Es el propósito que Él lleva en este pasaje. Y empieza a contar la historia de Jesucristo y cada detalle enfatiza las verdades de Cristo y su nacimiento. Pero lo primero que dice es en aquellos días. Y esto es interesante porque Lucas es el que revisó cuidadosamente para poner todo en orden, pero no da la fecha como en el capítulo 3, que dice hasta la fecha exacta. Es posible que Lucas no conocía la fecha del nacimiento de Jesucristo, así que no se preocupen, hermanos, si no saben la fecha exacta cuando nació Jesucristo, o si no saben si nació en el verano o el invierno, porque ni siquiera Lucas, es probable que ni siquiera él supo, porque dicen aquellos días solamente. Bueno, podemos decir que creemos que nació más o menos como en el 4 o 5 6 o 5 antes de Cristo. Esto es porque Herodes murió en el 4 antes de Cristo, y vemos que Herodes está en la historia, entonces sabemos que Jesucristo nació antes de la muerte de él. También reconocemos que es improbable, yo sé que todos ustedes saben estos datos, pero son datos que no deben de desanimarnos de tener un espíritu navideño, no deben de entristecernos que algunas cosas que vemos hoy en día celebrando la Navidad no concuerdan con la historia más exacta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como menciona aquí en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre sus rebaños. Entonces eso implica que tampoco, en aquellos días que menciona ahí, tampoco es probable que fueran en invierno, porque en el invierno es cuando caían aguas, tormentas en Israel, y también es un tiempo muy frío y los animales no los dejaban fuera, ni mucho menos los pastores estaban ahí afuera con ellos en el campo. Entonces es más probable que fue antes de eso, algunos meses antes, por lo menos 3 meses para que no vieran las aguas, antes de eso que nació el Señor Jesucristo. Y en eso podemos ver que algunos de esos detalles nos hablan de cómo Él nació. También, otra cosa, siempre pensábamos en el pesebre del nacimiento de Jesús, pero es más probable que fuera una cueva. Entonces vamos a ver más de eso. También los reyes magos no son reyes, son magos, probablemente astrólogos de los Medio Oriente. También es posible que no hubo animales ahí, solamente dice que estaba en el pesebre, pero nunca la Biblia menciona una vez un animal.
Pero todos estos datos se los estoy dando no para desanimarlos, sino para hacerles notar que mucho de lo que hacemos hoy no concuerda con la historia de Jesucristo. Pero si vemos la historia que Jesucristo nos da, la palabra de Dios nos da, es una historia mucho más humilde. Es una historia mucho más, vemos, no eran reyes, eran simples hombres paganos, podemos imaginarlos, no sabemos si habían convertido por el mensaje de Daniel o algo así, pero vemos que es una situación humilde, es una situación de la más baja que podemos imaginar, y cada uno de esos detalles deben no hacernos tristes que la Navidad no es así, sino hacernos ver cómo de más humilde es la historia verdadera de Jesucristo y a humillarnos delante de Dios. Dice un comentarista de estos hechos, de los detalles del nacimiento de Jesucristo, dice lo siguiente: cuando por fe contemplamos al Hijo de Dios, hecho hombre, acostado en un pesebre, nuestra vanidad, ambición, envidia son puestas a prueba. Con esta visión tan clara ante nosotros, buscar grandes cosas para nosotros y para nuestros hijos simplemente no encaja. Entonces se va eso sale esas ambiciones a veces mundanas o pecaminosas, pierden su lugar al considerar que el Rey de Reyes vino de la forma más humilde que podemos imaginar. Y dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Entonces podemos imaginar este edicto imperial puesta de que ellos tenían que ir a este censo, el cual dice en Hechos 17:7, habla de este tipo de edicto. En Hechos 17:7 dice: todos estos contravienen los decretos, esa es la misma palabra, de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Entonces ahí es esa misma palabra, esos decretos. Este edicto era un decreto de César, Augusto César, para que todo el mundo fuese empadronado. Entonces esto nos recuerda que el mundo al cual entró Jesucristo, podemos imaginarlo con este edicto imperial de que todo el mundo fuese empadronado, es decir, que se hiciera un censo. Pero es un imperio un poco déspota, podemos decirlo, que enforzó a toda la humanidad a regresar a sus sitios de nacimiento para hacer un censo, para tener los números. A veces se hacían para tomar números en cuántos guerreros podrían tener, o para tomar impuestos. Parece que en este caso fueran impuestos. Pero nos recuerda que al mundo que entró Jesucristo, Él nació lo más vil y despreciado, en un mundo difícil, en un mundo que tenían estas personas gobernando, para que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, y dice en el versículo 2: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, esto ya empieza a entrar un poquito a los censos de aquel tiempo. Si usted estudia un poquito, hubo un censo muy famoso al cual se refiere Lucas en Hechos 5:37. Él menciona un censo muy conocido y él lo llama el censo. Tú usa el artículo para referirse, porque era un censo muy conocido, el censo que ocurrió después. Pero el censo en el tiempo de Jesucristo no tenemos datos ni sabemos mucho de ello. Yo creo personalmente que fue otro censo, porque Lucas dice aquí, no dice el censo, sí dice un censo. Hubo un censo, no tiene el artículo aquí, primer censo, y es probable que hubo censos cada 14 años, y este fue 14 años antes. Pero es interesante notar que un comentarista dice que pudiera haber sido el primer censo mundial, que todo el mundo antiguo fue censado. Y eso significaría que Jesucristo, el Rey del mundo, fue censado en el primer censo mundial, que es algo interesante para nosotros. Y podemos ver aquí que dice que este fue hecho primero, fue el primero, porque dice el versículo, primer censo. Esa palabra primero puede significar también posiblemente que fue antes de o anterior, algo así como se usa en otros versículos esa palabra. De hecho, la Biblia Nácar Colunga menciona el versículo de esta forma:
fue este empadronamiento primero que el del gobernador de Siria, Cirenio, porque muchos tratan de debatir, no, pues es que esto a lo mejor está mal, Lucas se equivocó aquí, ese censo no pasó hasta después. Bueno, yo creo que la Biblia siempre es verdad. Yo estoy más confiado en Lucas que en los historiadores, Josefo y otros que a veces hacen errores, y yo confío más en la palabra de Dios, pero podemos imaginar este censo como el primero que se hizo en aquel tiempo, y de hecho tenemos evidencia que eso sea la verdad, porque según una piedrecita que encontraron cerca de Roma, en Tivoli, encontraron esta piedrita que hablaba de un oficial romano que tuvo 2 periodos de gobernador, y al considerar los logros que describe, a saber, encaja más con Cirenio que con cualquier otro. Entonces podemos imaginar que tal vez Cirenio fue gobernador en el tiempo que menciona aquí, que fue Cirenio, pero después dejó de ser gobernador y volvió a ser gobernador en el censo que menciona Hechos 5:37. Entonces hubo varios censos. Estamos tratando de encontrar esos días en que pasó todo esto, y podemos imaginar que fue este censo del cual habla Lucas. Luego dice en el 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, aquí es donde regresan todos a su pueblo natal, y es posible que estaban haciendo también árboles genealógicos o otras razones tuvieron para regresarlos cada uno a su ciudad. De hecho, un comentarista dice que era para ambos, mujeres y hombres, de 12 años en adelante. Eso es muy probable porque también María fue. De cualquier forma, es asombroso ver que María fuera, porque esto es importante. Si María no fuera, el niño no iba a nacer en Belén. Entonces era importante que Dios orquestara todas estas cosas. Dios movió a los gobernadores más grandes del mundo para mover todo lo que pasara exactamente como Él quiso, para que naciera Jesucristo. Entonces, porque dice Miqueas 5:2, si usted va ahí, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus aldeas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esto es importante. Esa profecía se tenía que cumplir, y por tanto Dios orquestó las cosas para traer al Señor Jesucristo a poder estar en el lugar correcto. Ahora vamos a ver que también el nacimiento de Jesucristo fue en el linaje preciso, fue en el momento oportuno, y también en el linaje preciso. Dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, cuando dice que subió a Galilea, está hablando de la altura, ¿verdad? Porque está viajando hacia el sur, pero está subiendo en altura para poder llegar a Belén, que está un poquito más abajo de Jerusalén. Este viaje es muy interesante, es un viaje montañoso de 146 kilómetros que toma aproximadamente 36 horas caminando sin parar a un paso rápido. De hecho, si lo pudiéramos comparar, podemos hablar tal vez de la ruta del peregrino a Talpa, 70 kilómetros, .2, eso sería menos de la mitad. Ahora, si consideráramos desde Tala a Talpa del Guiende, si consideramos esa distancia sí es muy similar. Ese sería 156 kilómetros y 36 horas moviendo a un paso rápido sin parar, que viene siendo un poquito, eso sí es un poquito más al viaje que hizo José y María, son 10 kilómetros más y 1 hora más, según los cálculos que hice yo. Y topográficamente similar. Si usted no imagine la carretera, vea las montañas que están al lado, así se mira cuando viajas de Galilea hasta Belén. Entonces es un viaje largo, es un viaje que duraría varios días. En ese viaje, tomando en cuenta paradas y descansos y para dormir y todo eso, era un viaje
tremendo, especialmente para María, la cual estaba embarazada. Ahora, ¿viajaron en un burro o no? Bueno, yo pienso que sí es muy probable que viajaron con un burro. El burro era un elemento que podrían tener en aquel tiempo, era accesible aún para la gente pobre tener un burro, y por cuanto María estaba embarazada, es muy probable que para poder hacer ese tipo de viaje necesitaba un burrito, algo así. Entonces podemos imaginar, para que usted se vaya imaginando este viaje que tomaron ellos para llegar hasta Belén. Y es probable también que ella ya estaba en el último trimestre de su embarazo, porque si recordamos la historia, ella desde que concibió tomó 3 meses con Elizabeth, luego regresó a su casa y parece que ya estaban cerca de alumbrar cuando ella vino. Entonces ya estaba en el último trimestre de su embarazo para cuando vino a este lugar. Y dice que José era de la casa y familia de David. Y nota que tiene un poco de énfasis ahí, porque dice casa y familia. Estaba enfatizando de que él realmente era de la casa y familia de David. Él era descendiente real. De hecho, José era descendiente desde Jeconías, el último rey que realmente reinó soberanamente sobre Israel. Él fue descendiente directo de los reyes. Él era el que llevaba esa sangre real. Él era de la casa y familia de David. Pero si usted recuerda, Jeconías fue maldecido por Dios, y se le dijo que nadie de su descendencia iba a reinar sobre el trono. Entonces, eso está muy claro en la palabra de Dios. Pero, recordamos que en Mateo, donde da la genealogía de José, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació a Jesús, llamado el Cristo. Y ahí menciona, ahí lo puede seguir uno en Mateo 1, desde Jeconías hasta José. La genealogía de María está en Lucas 3. Y María también era del linaje real. De hecho, del más remoto que podía haber. Si tú lo lees en Lucas 3, vas a encontrar que ella viene desde Natán, el hijo inmediato de David. Es decir, que ella está el más lejos posible, pero todavía hijo de David. Para que Jesucristo pudiera ser realmente de sangre también hijo de David. Entonces él tomó la sangre real y también tomó el puesto de rey como rey real en la obra perfecta de Dios, en que Dios juntó a José y María para que naciera el Cristo, el que iba a reinar en el trono de David, que es otra profecía que marca la palabra de Dios para el Mesías. Entonces estamos viendo que Dios está orquestando toda la perfección en el nacimiento de Jesucristo, para que Jesucristo fuera el Mesías, el Rey de Israel que iba a venir. Entonces ahora vemos que dice otra cosa de mención de que era la familia de David. Nos recuerda la promesa que se le dio a David. No quiero dejar eso sin mencionar. En 2 de Samuel 7 menciona de que David iba a ser un rey después del linaje de David, que él iba a reinar un reino eterno. Él iba a ser ese rey que se menciona en Isaías 9 y en Isaías 49 y otros pasajes. Menciona un linaje de David que iba a traer un reino donde iba a reinar la justicia y la paz. Un reino perfecto, un reino eterno. Eso es una esperanza mesiánica que estamos esperando nosotros todavía. Es que Cristo venga a reinar en un reino perfecto. Que por fin el reino corrupto de este mundo sea reemplazado con el reino perfecto de Dios. Y eso es lo que leemos en Apocalipsis 26. Donde dice la palabra de Dios. Si usted va allí, va a encontrar a este mismo trono de David, este mismo rey aquí en la tierra, reinando para gloria de Dios. Dice en Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y dice, reinarán con él
1000 años. Entonces habla de un reinado que Cristo va a venir a cumplir como el Mesías del mundo. Y en eso podemos ver que Jesucristo vino en el tiempo oportuno, pero también vino del linaje preciso. Ahora vamos a ver que vino del modo perfecto. Regresan a Lucas 2. Lucas 2:5 dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces aquí da ese detallito otra vez, con María. Es decir, que ella vino, gloria a Dios, porque esto era parte de lo que tenía que pasar para que naciera Jesucristo allí en Belén, como dice Miqueas 2:5. Y dice, María, su mujer, desposada con él. Esto te ayuda a entender que María estaba legalmente unida con él, pero no habían consumado físicamente el matrimonio. Eso es lo que menciona Mateo 1:25. Entonces, por eso está diciendo María, mujer de él, pero desposada con tal. Hay algo ahí que se complica un poquito, pero que tiene que ver con eso, que no lo había conocido. Era un nacimiento completamente virginal y no conoció a José hasta después de que nació el Señor Jesucristo. Entonces, algo interesante a pensar en un momento, cuando pensamos en María aquí, que vino con José, todo lo que ella está pasando, podemos imaginar cómo se burlaban de ellos las personas, porque ellos sabían que ella había tenido el bebé antes de que se juntaran. De hecho, estuvo 3 meses, lo mencionamos, 3 meses con Elizabeth, después de que concebió. La gente pudiera haber notado que ella tuvo este niño sin juntarse con José. La gente conocía esto. Y más probable es que se burlaban de ella y la echaban tal vez de difícil, de burla y cosas así. De hecho, si vamos a Juan 8:41, en Juan 8:41, yo pienso que este versículo da un detalle de cómo ellos veían a Jesucristo. En Juan 8:41 dice la palabra de Dios: vosotros, y les está hablando Jesucristo de que no eran padres, no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras que Abraham hacía. Y luego dice en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, así les dijo Jesucristo. Y lo dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mira esa indirecta. Están viendo a Jesucristo, están diciendo, ¿y por qué dirían eso? Nosotros no nacimos de fornicación. Lo están viendo y le están casi acusando a Jesucristo. Y luego dicen, nosotros no nacimos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Entonces yo pienso que ese versículo es un indicio a cómo ellos trataban al Señor Jesucristo y a María y a José a causa de lo que había pasado, porque la gente no iba a creer este gran milagro que aconteció, pero solo fue anunciado a pocas personas. Entonces podemos imaginar la situación. A veces nosotros pensamos en el nacimiento y lo dibujamos muy bonito, pero fue algo humilde, fue algo despreciable ante el mundo, pero Dios entró a este mundo de esa forma para hacernos ver la grandeza y el modo perfecto que Él quiso venir a esta tierra. Ahora regresamos a Lucas 2:6, dice, y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora no sabemos cuánto tiempo pasó exactamente desde cuando llegó y se cumplieron los días, pero parece ser que fue un corto periodo. El versículo anterior también dice que estaba encinta ya, cuando venían de viaje ya estaba en el punto. Entonces, y se cumplieron los días. Entonces aquí está, y se cumplieron ya cuando ella llegó a Belén, para que se cumpliese esa profecía. Y dice el 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces finalmente vemos aquí, hermanos, el nacimiento del Señor Jesucristo. Aquí ya es cuando ella dio a luz a su hijo primogénito. Y noten ahí la palabra primogénito, no dice unigénito, es decir, que fue el primer hijo, no el único hijo de María,
Esa es una nota que podemos tomar ahí. En realidad sabemos que Jacobo, José, Judas y Simeón, como dice Marcos 6, eran hermanos de Jesucristo, que nacieron después, como implica también el versículo de Mateo 1, desde 15, donde habla que no la conoció hasta después de que dio a luz, es decir, implica por deducción que sí tuvo relaciones con José después de que nació el Señor Jesucristo y nacieron después sus hermanos. Entonces esos son detalles que nos están aclarando este versículo con esa palabra. Y también dice, lo envolvió en pañales. Bueno, en aquellos tiempos se envolvían el bebé en trozos largos para proteger al niño, mantenerlo caliente y sano. Y de hecho esta es una forma que ellos demostraban su cuidado para los niños. De hecho en Ezequiel empieza a presentar a Jerusalén como un niño pagano, un niño abandonado que nadie lo quiso. Y dice que ni siquiera, no fue envuelto con fajas en Ezequiel 16:4. Es esa misma palabra, pañales, o sea, no fue envuelto allí. Y esto de que Jesucristo fuera envuelto fue otra cosa que Dios utilizó como una señal para los pastores. Vean el versículo 12. Dice aquí, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, el hecho de que María, aunque la gente no nació en el lugar más despreciable, pero María estaba cuidando de Jesucristo y fue parte de la señal que Dios utilizó para hacer mostrar a los pastores cómo iban a hallar al niño ahí. Y dice acostados en un pesebre. Pues la palabra pesebre significa una especie de cajón o artesa donde se echa de comer al ganado vacuno y a las caballerías. Esa es la definición del diccionario. Y la palabra original tiene que ver con un comedero. Es lo que significa. Un pesebre es un comedero. Pero por la metonimia se puede usar esa palabra para referirse también al lugar donde está ese comedero, y tal vez el pesebre o el establo, como usamos la palabra hoy, se puede usar esa palabra para hablar de un lugar donde cuidaban y alimentaban a los animales. Entonces eso es lo que es un pesebre. Pero es más probable, han dicho que fuera una cueva, porque ahí alrededor de esa área hay muchísimas cuevas que ellos usaban desde la antigüedad para guardar los animales en aquellos tiempos. Entonces las cuevas eran muy comunes, y de hecho hay una cueva que se llama la Gruta de la Natividad, y esa está debajo de la Basílica de la Natividad. Construyeron encima una basílica, pero esa se conoce como lugar tradicional de nacimiento de Jesús. No sabemos si eso es cierto, pero el protoevangelio de Santiago apoya esa idea. Dice que ahí hablando, el protoevangelio de Santiago menciona los supuestos hijos del primer matrimonio de José. No se crean de nada de esto, hermanos, pero dice lo siguiente: y encontrando una cueva, es decir, José encontrando una cueva, la introdujo adentro a María, y habiendo dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén. Eso no está en la Biblia, hermanos. Pero lo digo porque a veces tenemos esas tradiciones que llegan a tener conclusiones que a lo mejor Jesucristo nació así, ya tenemos todo afigurado, pero fue mucho más humilde, fue mucho más escaso la situación. A veces nosotros hacemos un pesebre y está tan bonito, tan limpio y tan bello. Lo más probable es que fue una cueva, a lo mejor sucio, donde guardaban y cuidaban animales y alimentaban los animales ahí. Entonces no fue algo grandioso, fue algo humilde. Fue algo de un pesebre. Por eso es tremendo pensar que nació en un pesebre. Ahora, la razón que tuvo que nacer en un pesebre es porque no había lugar para ellos en el mesón. Había tanta gente que había venido a este censo del pueblo que no había lugar para ellos. Ahora, la palabra mesón simplemente significa un cuarto de hospedaje. Entonces, cuando pensamos en mesón, es un cuarto de hospedaje, y se usaba es la misma palabra que usa
para describir al aposento alto, donde Jesucristo tuvo la primera comunión con sus discípulos. Era un cuarto de hospedaje que ellos tenían. Es posible que José venía buscando un cuarto de hospedaje en un familiar de él y terminó siendo que estaba ocupado. No sabemos si había un mesón en Belén. Puede ser que hubo mesón también y pasaron y no hubo lugar. Pero lo importante aquí notar es que no hubo lugar para el Salvador del mundo. No hubo un lugar apropiado para que Él estuviera ahí aún cuando estaba al punto de nacer. Y tuvo que nacer en un pesebre. Entonces esto es lo que menciona Lucas 9. Vean lo que dice. Esta es la verdad grandiosa de que el Dios de este mundo, el que creó el mundo, no encontró un lugar para nacer en este mundo. Y dice allí en Lucas 9:58. Lucas 9:58, cuando un señor quiso venir en pos de Jesucristo, quiso seguirlo a él, Jesucristo le dijo en el 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Y podemos recordar la condición humilde en que el Señor Jesús, el modo en que Dios escogió traer al Dios magnífico, Rey de Reyes, el que le pertenece todo, venir de esa forma tan humilde. Es un nacimiento tan extraordinario el del Señor Jesucristo. Es un nacimiento que nos recuerda estas verdades, que todo fue puesto por Dios, no fue algo simple. Este es el nacimiento más grande, más milagroso de todos los nacimientos. Es el Señor Jesucristo que vino y Dios orquestó todo para que pudiera nacer exactamente ahí, en Belén, donde tenía que nacer. Y Dios movió todo para que naciera exactamente del linaje de David, aunque pareciera en un estado desesperadamente perdida, porque ya Jeconías había sido maldecido, pero Dios encontró una forma, por medio del nacimiento virginal, de que Jesucristo fuera realmente ese rey que iba a nacer, y nació del modo más perfecto para demostrar la humildad del rey que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Debemos recordar estas verdades entre esta Navidad y recordar en cuanto a nuestras vidas. Nosotros no tenemos que seguir a veces en esas pasiones, envidias o avaricia por cosas de este mundo. Si nuestro Señor, el Dios, el Señor de señores, vino para nacer sin nada. Debemos de pensar en esto y glorificar a Dios por su humildad y su deseo de venir para traernos salvación a este mundo. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos permites alabarte, nos permites ver, Señor, las bendiciones que tú nos das a cada momento, Señor. Nos das tanto, Señor, un techo donde dormir, nos das todo lo que necesitamos, Señor. Estamos tan bendecidos, Señor, por tu gracia, y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor. Te damos gracias por este gran nacimiento, Señor, que estamos celebrando, Señor. Que aunque no es como todo lo imaginamos tal vez, pero los detalles que da tu palabra nos ayudan a ver que es algo perfecto, Señor, algo que tú quisiste que fuera así, Señor. Y así que te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por este momento. Gracias por los hermanos presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.